Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Marta Lastra, soy abogada, me dedico a la inclusión dentro de la materia, con las materias de salud y discapacidad. Más allá de formar parte de organizaciones sociales y de movimientos que buscamos la inclusión, en los que buscamos la inclusión, como Teje de Padres TEA, eh, Teje de Padres TEA Córdoba, Familia SEA Córdoba, a la vez formó parte de Abofem Argentina, presidiendo la Comisión de Inclusión, y presido también la Comisión de Inclusión en el Consejo de Derecho y Políticas Sociales de Santa Cruz. Pero más allá de la formación o del trabajo, del accionar, bueno, también soy asesora legislativa en la provincia de Córdoba y asesora a nivel municipal en diversos municipios del país. Mi función principal es ser mamá de Genaro. Genaro tiene 8 años y Genaro tiene autismo, tiene diagnóstico de autismo. Lo pudimos diagnosticar a los 2 años y a partir de ahí empezó una, una forma de vida en donde primero se trató de buscar el cómo. Primero hubo muchos por qué, después muchos cómo, y tomé una opción, tomé la elección a raíz de que él es mi faro, de transformar, de aportar para transformar la sociedad en la que vivimos y poder tener concordancia con las leyes de vanguardia que tenemos en nuestro país. A raíz de eso me dedico muchísimo más al diseño de políticas públicas inclusivas. Y este es mi pequeño aporte, contar lo que está pasando en Córdoba, esta provincia del Mediterráneo Argentina, que lo que busca es mirar a todas las personas que se encuentran dentro de este territorio. La primera, como parámetro, como principio general, nosotros sabemos muy bien que las convenciones internacionales nos van marcando pautas que cada Estado como parte signatario debe adoptar para el cumplimiento de sus finalidades. O sea, que la participación que está llevando a cabo nuestro país a través de diversas legislaciones va acercando a cada uno de los sectores vulnerados a ser sectores protegidos, al pleno ejercicio de sus derechos. Por eso el Estado, y principalmente el que va marcando las leyes, que vendría a ser los principios generales, el Estado Nacional, pero sin dejar de ver el protagonismo que tienen los estados provinciales y los estados municipales, son los que deben tomar las riendas, o sea, deben adoptar las medidas locales necesarias, tendiendo a que la persona, el individuo, el ciudadano, el vecino, pueda tener acceso y pueda ser protagonista en la sociedad. O sea, que es el Estado provincial y los estados locales los que van a tener en cuenta qué tipo de accionar según las circunstancias que vive su comunidad, las características regionales y geográficas, para poder tener la mejor solución posible. Los pactos internacionales han ido marcando todos los principios. Son maravillosos. Todas las convenciones y nuestra constitución es de vanguardia. Pero hay que llevar a la práctica, porque muchas veces hacemos agua en la ejecución de las leyes, pero hay que empezar desde el principio, porque, por ejemplo, una persona con discapacidad no solamente necesita tener acceso a las prestaciones de rehabilitación, que remarquen o que realmente resguarden su derecho de acceso a la salud, sino que está inserta en la misma comunidad en la que vivimos todos. A raíz de eso, en la provincia de Córdoba, voy a compartir ahora la pantalla para que podamos ir orientándonos. En la provincia de Córdoba
en virtud de la sensibilidad de una representante del Poder Legislativo, se empezó a diseñar un pequeño monstruo que hoy por hoy podemos decir que está en crecimiento. Natalia de la Sota se propuso y se puso al hombro Córdoba Inclusiva. Es algo que se estuvo trabajando, en lo que se trabajó muchísimo, se estudió muchísimo, y es el puntapié inicial de la organización de las políticas públicas a ejecutarse en las localías. Porque si no tenemos convenios firmados de muy buena voluntad, totalmente valorables, pero que van a depender de las decisiones de los gobernantes del momento. Con Córdoba Inclusiva marcamos como una política pública la necesidad de ¿qué? De trabajar de manera concreta en la inclusión. A través de esta normativa, ningún gobernante va a poder soslayar estas obligaciones. Por ende, se reconoce de manera práctica por primera vez la existencia de personas con condición discapacitante en igualdad de condiciones que las que no la tienen. Emociona muchísimo saber que esta ley es realidad. Emociona muchísimo saber que nos encontramos en el proceso de reglamentación a nivel provincial, pero mucho más emociona en este momento saber que aproximadamente 30 localidades de la provincia están adhiriendo al mismo espíritu de la ley. Están comprendiendo la necesidad de ponerse al hombro la voluntad del Estado para acercar y para disminuir y para terminar con las barreras que nosotros mismos ponemos hacia todos los demás. Sin más, paso a compartir pantalla, a modo de que ustedes puedan ver cómo estamos trabajando en la provincia de Córdoba. Y puedan compartir y puedan ver también de qué manera estamos llevando a cabo nosotros esta gran proeza, este gran sueño. Bueno, vamos a ver si se puede hacer. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Córdoba Inclusiva es una ley de sensibilización e inclusión para los 3 niveles del Estado provincial, con 2 ejes de trabajo. En un principio, el trato adecuado y la accesibilidad universal. Les voy indicando cuáles fueron nuestros principios fundamentales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona ¿a qué? Al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Acompañan
la Convención sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no solamente no solamente hablan de la salud individual, sino que la extienden a la salud colectiva. La UNESCO, en el año 2005, si no me equivoco, establece que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema. Empieza a ver a la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad y su crecimiento, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. O sea, que empieza a ver a la persona dentro de la comunidad, como todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Empezamos a ver y empezamos a reconocer que la persona con discapacidad no solamente tiene prestaciones de salud, no solamente necesita una rehabilitación, sino que está inserta en la comunidad y puede y debe llegar a ser protagonista, no solamente destinataria de las decisiones políticas o de las decisiones que se haya tomado a nivel familiar ni nada, no, más allá de todo, debe ser protagonista. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados partes se deben comprometer a ¿qué? Adoptar medidas inmediatas, efectivas y permanentes. Medidas inmediatas, efectivas y permanentes. No nos debemos olvidar de que deben ser efectivas y no debemos olvidar de que deben ser permanentes. A eso me refería al principio, cuando hablaba de que las decisiones políticas llevadas a cabo a través de convenios, a través de accionarios, deben establecerse en la perpetuidad, deben establecerse a largo plazo, deben insertarse como una decisión del Estado, independientemente del gobierno. Estas medidas deben ser tendientes a sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que se tome la mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y se debe fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Aquí empezamos a delinear este concepto maravilloso de trato adecuado. Hablamos en su momento de que tomen mayor conciencia con respecto a la persona con discapacidad y fomentar el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Entonces, el enfoque social y desde el punto de vista humano nos lleva a detenernos en el respeto por sus derechos de las personas con discapacidad, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación como fundamental. Las políticas públicas, entonces, ¿qué deben hacer en este momento? Las políticas públicas deben confluir en que los derechos humanos y la discapacidad deben ir por el mismo lugar para todos lados y de manera organizada. La formación a la que nos enfrentamos está totalmente y hermosamente detallada en este artículo de la Convención, en donde habla de generar la mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad. A eso de hablar de fomentar el respeto a los derechos, a la dignidad de las personas, nos lleva a que nosotros saltamos un modelo. La humanidad salta un modelo y adopta un modelo social. Empezamos a entender que en toda política pública de discapacidad deben converger aquí dos enfoques, desde el punto de vista el de los derechos humanos y el de la discapacidad. Pero no solamente las personas con discapacidad son las que encuentran barreras en nuestra sociedad al pretender ejercer sus derechos.
tenemos personas que tienen algún tipo de diagnóstico sin ser discapacitante o que no está dentro de la media conocida, también se enfrentan a obstáculos constantes, tanto en el ámbito de salud como en el educativo, en el social, en el laboral y en todos los que como persona tiene derecho a ejercer. Por ejemplo, tal es el caso de las personas que están diagnosticadas con altas capacidades o con condiciones intelectuales que no llegan a ser discapacitantes, pero sus posibilidades de desenvolverse socialmente se limitan ante la falta de formación, capacitación y sensibilidad de los diversos actores que deben intervenir en el desarrollo social amplio. Y aquí hablamos no solamente de limitaciones físicas, porque no es necesaria la adecuación edilicia para que una persona con altas capacidades pueda entrar en una escuela. Aquí hace falta la sensibilidad y la formación por parte del personal docente para poder entender que de una manera que de manera efectiva debe promover la participación de todas las personas y principalmente si son niños en su escuela. El docente hoy por hoy tiene muchos desafíos, muchísimos. ¿Y a qué nos estamos encontrando? Nos encontramos con el problema de ausencia de información y de formación. Y así nos encontramos en diversos ámbitos. El ámbito laboral, tanto el sector público como el sector privado. Son muy pocos los momentos o son muy pocos las personas que forman parte de tanto de las direcciones como, como de cualquier nivel que se ocupe en alguna empresa o en algún organismo público que se encuentra formada en discapacidad, mucho menos que entienda la palabra inclusión. Y nos seguimos encontrando y nos seguimos encontrando con trabas y nos seguimos encontrando con un montón de situaciones a las que nosotros no sabemos cómo acompañar, porque tenemos las mejores leyes, pero a veces no sabemos cómo llevar a la práctica. A raíz de toda esta problemática, surge Córdoba Inclusiva en nuestra provincia. ¿Cómo qué? Como la posibilidad de formar en trato adecuado a toda la administración pública provincial en sus 3 niveles de gobierno, no solamente para que conozcan o para que sepan cómo tratar a una persona con discapacidad, sino que conozcan cuáles son sus derechos, cuál es la manera de acceder al ejercicio pleno de sus derechos, que conozcan de qué forma pueden acompañar en ese proceso, porque como agentes del Estado, no solamente tienen la obligación de conocer, sino también de facilitar a todos los ciudadanos el acceso a, a todos los trámites, a todo el circuito administrativo y al pleno ejercicio de sus derechos con la satisfacción de sus necesidades. Es una invitación, surge también como invitación hacia los diversos 427 municipios y comunes que tiene la provincia, y tiene también otro eje. Tiene el eje de accesibilidad universal, porque no solamente la accesibilidad debe entenderse como accesibilidad física, ya que tenemos discapacidades intelectuales y discapacidades sensoriales que requieren accesibilidad sensorial y accesibilidad intelectual. Hablamos de criterios de diseño universal para tornar a la provincia accesible universalmente. Es un proceso muy grande, pero es un proceso que se ha iniciado. Dentro del primer punto que tenemos, que es la de trato adecuado, podemos decir que la formación obligatoria en torno al trato adecuado y el reconocimiento de las personas
con discapacidad como sujetos de derecho y sobre las posibilidades tanto administrativas como legales de que de las personas que no ostentan también un certificado único de discapacidad, pero que se encuentran limitados en el ejercicio de sus derechos, va a tener como destinatarios a todos los individuos que ejercen su función en todas las instituciones públicas de la provincia de Córdoba. O sea que vamos a contemplar las necesidades, las realidades y la vida de la persona con discapacidad, que no tenemos que indagar más allá del certificado único de discapacidad, sino también de las personas que necesitan herramientas para poder incluirse de manera real. Y aquí hablamos de que las personas que se tienen que formar en todo, son todos los agentes del Estado, todos los empleados, todos los contratados, todos los funcionarios que forman parte de los tres poderes. Y hablamos de los que se encuentran en empresas con acciones del Estado, en agencias del Estado, en las fuerzas de seguridad. Están contemplados también el sector docente, el sector de la salud, de toda la salud pública. Está contemplado también el personal de las salas cunas. En Córdoba tenemos una política social fundamental que favorece la inclusión, la posibilidad laboral de los sectores más vulnerables, principalmente de hogares monomaternales a través de las salas cunas, que son salas estilo guarderías, que se encuentran en sectores claves de toda la provincia para poder colaborar a que la mujer pueda salir a trabajar y generar su propio sustento y tengan dónde dejar a sus hijos. Las personas que están a cargo de estas salas también deben capacitarse, no solamente para poder, para saber cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, sino para poder acompañar al sector social con el cual están trabajando en todos los procesos necesarios para que la persona con discapacidad, sin distinción de su situación económica, pueda tener acceso a lo necesario para poder desenvolverse. Entonces, tenemos que entender que el modelo social sobre las personas con discapacidad puede ser llevado efectivamente a la práctica, porque intentamos que estas barreras se dispersen o desaparezcan. A través de la formación en trato adecuado, lo que nosotros buscamos, lo que se busca principalmente, es tutelar a la población en la que se encuentran también los niños, niñas y adolescentes. Ante el avance científico de diversos diagnósticos que se encuentran relacionados con las discapacidades intelectuales y aprovechando la estructura que les acabo de comentar sobre las salas cunas que tiene la provincia de Córdoba, también se pretende capacitar en detección temprana a todas estas actoras, a todas estas personas que conducen y que acompañan estas salas cunas. ¿Por qué? Porque más allá de ser necesario el diagnóstico, es necesario el acompañamiento a la familia de la persona con discapacidad. Y el diagnóstico en las discapacidades intelectuales, cuando se realizan en la primera infancia, es cuando mejores probabilidades o mejor proyección tenemos, en donde podemos llegar a tener el mejor pronóstico. Y hablamos del mejor pronóstico en su evolución y en este proceso de ir adquiriendo herramientas para poder aprender desde afuera lo que a veces no puede hacer desde adentro la persona con una discapacidad intelectual. La plasticidad neuronal de la primera infancia, esto lo van a saber explicar y lo explican mucho mejor los médicos, nos da el mejor de los pronósticos. Entonces se contempla también la detección temprana, la capacitación en detección temprana en discapacidades intelectuales. A su vez, las docentes, el personal de salud, que tiene contacto con la familia
en los primeros momentos de la vida de todas las personas, en la infancia, también va a estar capacitada en esto. Porque el apoyo que una madre puede llegar a tener de parte de la docente, de parte de la enfermera que lo vacuna, de parte de los pediatras, de parte de los directivos de la escuela en la que concurre el hijo, es fundamental para no bajar los brazos. La persona con discapacidad y su familia atraviesa constantes desafíos que tornan imprescindible accionar en concreto por parte del Estado. A eso nos estamos enfocando en esta provincia. Y es sensibilizante, a mí me sensibiliza de manera fundamental, de manera familiar, me atraviesa, pero no necesariamente las personas deben vivir lo que uno vive para poder sensibilizarse. Valoro mucho el compromiso de las personas que sin vivir lo que nosotros vivimos, se compromete, acompaña, aporta y ejecuta en virtud y en pos de la inclusión social. Tenemos una finalidad esencial, que es incluir las diferencias. ¿Sí? Incluir las diferencias solamente lo vamos a hacer a través del conocimiento. Y el conocimiento lo vamos insertando, lo vamos haciendo, la formación, el proceso de formación, lo vamos ejecutando a través de los ejes de formación en trato adecuado. Los modos socialmente acordados para relacionarse, para tratar, para interactuar y para socializar con las personas con discapacidad. Ese es el trato adecuado. Hay que terminar con esta idea, erradicarla, de que las personas con discapacidad son sujetos pasivos sin autonomía individual. Y en la medida que nosotros vamos comprendiendo de qué manera vive una persona con discapacidad en nuestra sociedad, vamos entendiendo que la dignidad inherente, la autonomía individual, que son establecidos como principios dentro de la Convención, incluida la posibilidad que tienen muchas de ellas de tomar decisiones, de esa libertad de poder tomar decisiones, lo va a llevar a la independencia. Estamos hablando de que quizás es exactamente y damos vuelta en lo mismo, pero es lo necesario, porque ¿qué hacemos nosotros si nos coartan nuestra libertad? ¿Qué hacemos nosotros si otro por nosotros mismos toma nuestras decisiones? Entonces, ¿por qué las personas con discapacidad tienen que tener esa limitación puesta como barrera de parte de enfrente, de parte de la sociedad que no abre las puertas y que no adecúa su legislación para que realmente sean incluidos en la sociedad? Entonces, eso es el trato adecuado. Dignidad, respetar esa dignidad, promover esa autonomía individual, fortalecer a esa persona para que tenga la libertad de tomar decisiones y tratar de llegar al objetivo de que se pueda manejar de manera independiente. Entonces, respetando esas diferencias, empezando primero por conocerlas, por entender cuáles son las discapacidades, entender de qué manera la debemos acompañar a esa persona y de qué manera debemos tutelar sus derechos para que plenamente pueda ejercerlos a nivel individual, nos está llevando a un punto fundamental, que es respetar las diferencias, aceptar a las personas con la discapacidad como una condición y nada más, que no las define ni las limita, solamente nos establece el modo de trato y de tratamiento y de rehabilitación que debe tener para poder adquirir las herramientas y ser parte activa de la sociedad. Es una condición. Mi hijo no es para mí un autista. Para mí mi hijo es Genaro. Y Genaro tiene características específicas que hay que tratar de una manera particular. Pero hoy por hoy, él puede tomar sus propias decisiones
Y así como me costó muchísimo enseñarle a elegir, porque él, la manera cognitiva, abstracta y concreta, la manera concreta, perdón, la puede manejar de la mejor manera, al no tener ningún problema a nivel cognitivo. Le costaba muchísimo elegir qué autito quería. Él me señalaba el auto blanco, el auto azul, el auto amarillo, porque lo podía describir perfectamente. Pero le costó muchísimo tomar decisiones subjetivas, en donde estén incorporadas los sentimientos, entender que es una elección y no una descripción, poder decir qué le pasa. Pero Genaro tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad de adquirir herramientas a través de los diversos prestadores, a través del colegio maravilloso al que asiste, que es el Cuatro Elementos en Córdoba, con un diseño innovador, holístico, pedagogía 3000, eh, muchos esbozos del Montessori. Genaro es un privilegiado. A mí me preocupan todos los otros niños y todas las otras personas que son diagnosticados recién en la adultez, porque carecieron de las herramientas necesarias, el entorno, para poder orientarlos en su debido momento. Y en la adultez recién pueden comprender por qué existían tantas imposibilidades o tantos, tantos impedimentos en poder pertenecer a la sociedad que ellos veían desde afuera. Esto no debe existir. Esto no debe existir, porque todos los actores sociales debemos formarnos y entender qué son las diversidades. Entender que la inclusión va directamente ¿a qué? A que nosotros terminemos con barreras. Entendamos que la condición discapacitante de la persona es solamente una condición. Que a una persona no la define un diagnóstico. A una persona la designa su nombre, no su diagnóstico. Y eso lo vamos a entender con la formación y la formación sensible en trato adecuado. A eso apunta esta ley, a eso apunta. Y paralelamente se complementa con la accesibilidad universal. ¿De qué nos sirve a nosotros solamente tener los principios fundamentales y la formación si no tenemos las herramientas para poder incluir? Hablamos todavía de inclusión, soñando con que en algún momento podamos hablar de convivencia. Todavía hablamos de inclusión, pero este momento bisagra de la historia nos permite ser protagonistas en el diseño de políticas públicas que incluyan. Entonces debemos aprovecharlo. Hablamos de accesibilidad, incluso de accesibilidad hasta en materia, no solamente en la accesibilidad universal, referida a las rampas, referida a los tamaños de puertas, referida a los baños adaptados, referida a las ventanillas en los niveles alto y mediano o alto y bajo. Muy difícil hoy por hoy comprender que la sociedad en la que vivimos coloca el dispenser de alcohol para la persona que pueda estar parada y no toma en cuenta que en el mundo, en esta sociedad, convivimos personas de diferentes tamaños o personas que se encuentran quizás en el tamaño que se estila o que se entiende como el tamaño común, pero que se encuentra limitada y usa una silla de ruedas. Todavía no lo entendemos, todavía necesitamos que se nos reproche, todavía no lo incorporamos, todavía no incorporamos la necesidad de un momento en que una rampa tenga no solamente la pendiente correcta y esté hecha del material necesario, sino también que esté acompañada por las guías, porque la sensorialidad, la discapacidad sensorial también existe. Entonces, hablamos de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva a través de soportes aumentativos de la comunicación y accesibilidad sensorial. Usemos guías para las veredas, usemos carteles para ayudar a las personas sordas a comprender qué es lo que se hace en cada lugar. Contribuyamos de manera efectiva a esto como lo está haciendo la provincia de Córdoba. Busquemos no solamente que nosotros, los que en teoría podemos tomar decisiones individuales de manera
libre y autónoma lo hagamos, sino que hagamos esto posible para todas las personas. Debe ser de manera natural. Y a través, el camino va a ser solamente la sensibilidad de cada una de las partes, de cada una de las personas, lograr que la persona con discapacidad también se mueva, se traslade y aprenda con autonomía tiene que ser la finalidad, porque incluir es el presente, para que nosotros en un futuro podamos hablar de convivencia, pero para ello hace falta legislación específica, práctica, efectiva y permanente. Les agradezco a todos, espero que puedan conocer a nuestra Córdoba Inclusiva, eh, ya que se encuentra en todos lados, y estamos a disposición para poder sumar a todos los sectores a que realmente hablemos de inclusión, para que después hablemos de convivencia. Muchas gracias.